que podamos aprender de esta lección que vamos a tener hoy día. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque estamos delante de ti como tus hijos reunidos, Señor, para aprender de ti, Señor. Te damos gracias porque nos has escogido, nos has amado, nos has llamado a conocerte. Y también, Señor, tú nos entregas todo lo que necesitamos para continuar la vida en este mundo, Señor. Te damos gracias por esta escuela dominical, por esta instancia que tú nos permites estudiar de tu palabra y entender los principios y mandamientos para que nuestros matrimonios sean de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te encomendamos este tiempo, dispone nuestros corazones, ayúdanos a estar concentrados y que también haya una disposición en nuestro corazón, en nuestra mente, de aprender de ti. Oramos en tu santo nombre. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 29 y vamos a leer los versículos 10 y 11. No vamos a leer todo el capítulo por razones obvias, por el tiempo, así que solo vamos a leer los versículos 10 y 11 para tener un poco de contexto de lo que vamos a hablar hoy día. Así que Génesis 29, versículo 10 y 11 dice: Y sucedió que al ver Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra que estaba sobre la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzando su voz, lloró. La semana pasada estuvimos estudiando y conociendo acerca del matrimonio de Isaac con Rebeca. Y ahora avanzamos un poco en la historia y vamos a conocer o aprender acerca de Jacob y Raquel. Y esta lección lleva por título Una relación en medio de grandes conflictos. Una relación en medio de grandes conflictos. Sabemos, y como hemos dicho en las lecciones de escuela dominical, que el matrimonio es una unión íntima, es una unión y un compromiso que Dios ha establecido, que se da en el marco de amor, es una unión íntima donde produce y trae a las personas que pueden unirse en matrimonio gozo, ¿no es cierto?, alegría, satisfacción. Pero sin embargo, a pesar de ser una relación única, una relación diseñada por Dios para nuestro bien, eso no quiere decir que es un camino de pétalos de rosa, ¿no es cierto? Sino que también habrá espinas, habrá momentos duros y surgirán conflictos en el camino. Como dijo un escritor, que en este compromiso existen experiencias agridulces, en que pueden experimentarse el gozo más maravilloso, los momentos más difíciles de sangre, sudor y lágrimas, derrotas que nos enseñan humildad y victoria que nos dejan exhaustos. O sea, no es un camino fácil, es un camino que sí nos da gozo, es un compromiso que tomamos, que Dios nos ha dado, pero también tiene sus complejidades. Bueno, en esta historia de Jacob y Raquel existió bastante tensión, existieron bastantes problemas y pese al amor que había en esta relación, no estuvieron libres de las dificultades, no estuvieron libres de los problemas. Y vamos a profundizar un poco, a conocer qué fue lo que llevó a estos problemas o cuáles fueron estos problemas. Hagamos un poco de memoria. Recordemos que la semana anterior vimos a Isaac y Rebeca y conocimos a Jacob, que fue quien robó la primogenitura de su hermano Esaú. Sabemos que Rebeca le dijo a Jacob que se fuera a la tierra de Padán y Aram, de donde venía ella. Y le dijo y lo manda a ese lugar
para que encuentre una mujer, para que encuentre una esposa, ya que su hermano Esaú había buscado mujeres cananeas, mujeres que no estaban dentro de los planes de Dios para el pueblo de Dios. Entonces Jacob es enviado a esta tierra de Padán y Aram para buscar una mujer, para buscar una esposa. Pero sabemos que este consejo, este mandato de la mamá de Jacob, de Rebeca a Jacob, no era solamente para que buscara una esposa, sino que era más bien para protegerlo, ya que Esaú había hecho un voto de que cuando muriera Isaac, su padre, tomaría la vida de Jacob. Entonces, vemos que Jacob obedece a su madre, emprende camino hacia la tierra que era de su madre en busca de una mujer y también para salvaguardar su vida. Entonces aquí llegamos al momento en que Jacob llega a su destino. Llega a la tierra de Harán, de donde era su madre, de donde hace un tiempo atrás también estuvo Abraham, su abuelo. Entonces Jacob llega y llega a un pozo. Justo en los versículos que leímos nos encontramos con este momento. Llega a un pozo, él ve a unos pastores reunidos en ese lugar y de manera providencial estos pastores que estaban en este pozo conocían a Labán, que era hermano de su madre, es decir, su tío. Entonces Jacob, inmediatamente las primeras personas que conoce al llegar a su destino eran personas vinculadas a su tío, a alguien que él estaba buscando. Y como si fuera poco, inmediatamente llega Raquel con el rebaño de su tío Labán. Entonces estos pastores aquí le presentan a Raquel y Jacob vemos que queda impresionado. Leímos ahí que cuando Jacob ve a Raquel queda tan impresionado con su belleza que al momento de besarla llegó a llorar. Tuvo una expresión extrema de encantamiento por esta mujer. Entonces estos son los primeros acercamientos que vemos en esta familia y en este futuro matrimonio. Entonces vamos a nuestro estudio. Y lo primero que vamos a aprender o que vemos en esta historia es a Jacob movido por amor. Esto no pasa desapercibido, ¿no es cierto? El interés romántico que Jacob tiene por Raquel. De hecho, el relato no puede ser más claro, que nos dice que Jacob la besó y lloró. Algunos comentan que probablemente esta respuesta de Jacob fue por el hecho de haber llegado a su familia, haber llegado a su destino, haber llegado a la casa de su madre, de su padre, haber encontrado rápidamente este vínculo con su familia. Pero el texto nos deja muy en claro que Raquel tuvo mucho que ver en esta expresión efusiva, en esta emoción de Jacob. Una muestra clara de eso es que al momento de conocerla, Jacob remueve la piedra del pozo para que las ovejas puedan beber, como nos dice el versículo 10. Y sucedió que al ver Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, se acercó y removió la piedra que estaba sobre la boca del pozo del rebaño de Labán, hermano de su madre. Vemos aquí entonces a Jacob servicial. Vemos a un Jacob dispuesto, que llega, conoce a Raquel, inmediatamente mueve la piedra para que las ovejas del rebaño puedan beber. Entonces vemos un interés en Jacob. Y el texto lo muestra de manera bien clara, bien precisa. Pero no solo este interés es por parte de Jacob, también vemos un cierto interés por parte de Raquel. Vemos que en el versículo 12 Raquel corre a dar la noticia a Labán. O sea, no es simplemente que ella conoce a Jacob y después le informa a su padre Labán, sino que el texto nos dice que corrió para dar la noticia. Entonces vemos aquí también cierta alegría por este encuentro entre Jacob y Raquel.
Entonces, vemos que en este episodio, aparentemente la vida le está sonriendo a Jacob. Él se fue de donde estaba su familia en busca de una mujer, conoce a la candidata ideal, se enamoró de ella. El texto nos dice también que ella era hermosa, no era cananea y era parte de su propia familia. Es decir, era la candidata perfecta para Jacob. Vemos que las cosas que aparentemente estaban complicadas en la vida de Jacob tienen un tinte distinto aquí, en este momento. Entonces, vemos a Jacob que está encantado y es capaz de hacer lo que fuera por asegurar el amor de Raquel y para poder tenerla a ella como su esposa. De hecho, también lo vemos de una manera más clara en el ofrecimiento que él hace a su suegro, o que él hace a su tío Labán, para tener a Raquel como esposa. Vamos al versículo 15 al 20. Dice: entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser mi sobrino me has de servir de balde? Declárame cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. Y Jacob, que se había enamorado de Raquel, dijo: yo trabajaré para ti 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió: mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Así trabajó Jacob por Raquel 7 años, los cuales le parecieron como unos pocos días, porque la amaba. Vemos aquí el ofrecimiento que hace Jacob a Labán para casarse con Raquel. Y pese a que Jacob no tenía nada, él vino sin nada de donde estaba, era pobre, lo que él ofreció no era poca cosa. Él estaba ofreciendo 7 años de trabajo. Labán con esto se estaba ahorrando 7 años del salario de un trabajador. Y según los registros, los cálculos que hay, la totalidad de la suma que hubiera dado estos 7 años de salario era mucho más que el pago que hacía alguien a una familia por tener una doncella. O sea, lo que estaba ofreciendo Jacob era una tremenda oferta. O también lo que Labán estaba ganando era mucho. Entonces, vemos que Jacob está dispuesto a entregar todo lo que tiene a su disposición para asegurar esta unión junto a Raquel. Entonces vemos aquí una especie de historia romántica, como de cuento de hadas, se podría decir, donde el enamorado es capaz de hacer todo por la mujer con la que él anhela estar. Y está tan dispuesto que ofrece una oferta tremenda a Labán y aún así está tan contento o dispuesto en hacerlo que el texto nos dice que esto le fueron como pocos días, porque la amaba. Entonces, hay una muestra clara de lo que él estaba dispuesto a hacer y de su movimiento por el amor que tenía por Raquel. Probablemente muchas de nuestras historias tienen algo de esto, de nuestras historias de matrimonio, cuando nos estamos conociendo. Antes de casarnos existe esta ilusión, ¿no es cierto? Hasta el punto de planificar el resto de nuestra vida con la persona que amamos. Y como Jacob, muchos están dispuestos a hacer grandes sacrificios para finalmente estar con la persona que aman. Entonces, esto también lo vemos presente. El gran tema aquí en esta historia es que, a pesar de que esto viene pintando como una historia inspiradora, como una linda historia, también se transforma en una historia complicada, en una historia incómoda, algo extraño. Entonces, la segunda cosa que vemos en este relato, en esta historia, es que el conflicto se establece. ¿Cómo aparece este conflicto? Bueno, primero, por el matrimonio que él tiene
con Lea, un matrimonio no deseado que tiene con Lea. Después de haber pasado el tiempo señalado, Jacob pide a su suegro casarse con Raquel. Ya se había cumplido el tiempo y exige casarse con Raquel. Pero según el texto bíblico no pasa eso, y con quien se casó finalmente fue con la hija mayor, con Lea, como nos lo dice el versículo 23. Y Jacob se entera a la mañana siguiente con quién se había casado. Recordemos que Lea viene completamente tapada con un velo, de manera que Jacob no se da cuenta con quién se estaba casando. Y después a la mañana siguiente él se entera que no era Raquel, sino que era Lea. Versículo 25 al 27 dice: venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. A pesar del disgusto lógico que tiene Jacob, él acepta las condiciones de su suegro Labán, de su astuto y peligroso suegro Labán, y acepta trabajar otros 7 años por la mujer que él amaba verdaderamente. Entonces, se produce aquí un primer conflicto. Ahora, ¿qué sabemos de Lea? Como habíamos leído ya, el texto nos dice que era de ojos tiernos, que era la mayor, pero no tenía la belleza de su hermana Raquel. Entonces, aquí probablemente Labán, de una manera muy turbia, la incluye en el matrimonio, en el trato con Jacob, porque muy probablemente Lea, al ser la mayor, no se le iba a dar fácil el matrimonio con alguien más. Entonces Labán, en este intento de asegurar que Lea no quede sola, sin marido, se le ocurre esta idea y la casa con Jacob. Después de esto, tenemos el matrimonio con Raquel. Finalmente, después de cumplir otros 7 años de trabajo, versículos 27 y 28, dice: cumple la semana de esta, y después se te dará también la otra, por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Jacob lo hizo así, y después de cumplir esa semana, Labán le dio también a su hija Raquel por mujer. ¿Qué sabemos de Raquel? Bueno, ya hemos dicho que era hermosa, era la menor de las hermanas, y la cosa relevante es que ella tenía el amor de Jacob. Jacob la amaba, y el relato bíblico lo pone muy, muy claro, porque lo repiten más de una vez. Jacob hizo esto porque Jacob la amaba. Entonces vemos que Jacob verdaderamente tenía este amor por ella. Vemos cómo este proyecto de familia se comienza a ver truncado. Ya antes de comenzar, ya hay un conflicto, ya hay un problema. La tensión se comenzaba a generar. Y al conocer esta historia, vemos que el conflicto finalmente está siempre presente. Tenemos a Jacob, que vio la astucia y el aprovechamiento de su suegro, que le quitó bastante tiempo con la mujer con la que él quería estar, y de paso lo induce a la poligamia con una mujer que él no amaba. Tenemos a Lea, que era una mujer que anhelaba el amor de su esposo, anhelaba el amor de Jacob. Y tenemos a Raquel, que era la mujer más hermosa, la más deseada por Jacob, su esposo, que quizás y sin duda se imaginaba un matrimonio feliz, pero vemos que después de esto su proyecto de familia comienza a complicarse, a complejizarse. Entonces,
La siguiente cosa que vamos a ver en esta historia son rivalidades y ajustes. Vemos que Dios, en su gracia, le concede hijos a Lea, que era la mujer que era más despreciada por Jacob, que era más ignorada. Luego está Raquel, que comienza a sufrir por no tener hijos. Y el texto nos dice que ella siente envidia por Lea. Imagínense, la que era la más amada, la más hermosa, siente envidia por Lea. Capítulo 30, versículo 1, nos dice: viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Aquí está la frustración que descarga Raquel ante Jacob. Y después de eso la vemos haciendo todo lo posible para alcanzar a su hermana en la guerra de bebés. Aquí literalmente hay una guerra de bebés. Ella no ha concebido, por lo tanto se le ocurre la idea de ofrecer a Jacob a su esclava Bilhá, para poder así tener un hijo, o el hijo que ella tanto anhelaba. También la vemos hacer un extraño ofrecimiento a su hermana. En medio de esta rivalidad, ella le ofreció a Lea una noche con Jacob por unas mandrágoras. Era un fruto que se creía que esta planta aumentaba la fertilidad de una mujer. Una planta que se creía que tenía propiedades y ayudaba a la fertilidad. Y ella la vemos a Raquel tomando medidas bastante desesperadas, o sea, haciendo cosas bastante extrañas, al punto de intercambiar a su marido por una fruta. Y lo que pasa aquí, o lo que vemos aquí, es muy revelador con Raquel. La vemos desesperada por conseguir lo que quiere. No está conforme con lo que ha recibido, ella anhela y cree que esto que le hace falta le dará verdadera satisfacción. Algo no muy distinto de lo que nos pasa a nosotros. Cuando anhelamos algo que creemos que nos dará satisfacción. No es así cuando anhelamos algo de manera vehemente, intentamos de todo. Hay gente que cae en la desesperación por conseguir eso que tanto anhela. Consideremos esto. Raquel tenía el corazón de Jacob. Jacob la amaba. Ella debía sentirse segura, sentirse deseada, sentirse satisfecha con el amor que su esposo le daba. Pero en este mundo, en este contexto en el que viven Raquel, Jacob, los hijos era lo que le daba valor a una mujer. Ella creía que no tenía ningún valor, que no estaba cumpliendo con su rol de mujer. Así que por esa razón ella estaba tomando todo tipo de medidas para hacer posible finalmente tener descendencia. Ahora, al no obtener lo que ella quería, le reclama a Jacob, el hombre que la amaba y que estaba dispuesto a hacer todo por ella. Vemos que ella le reclama. Y este reclamo es un poco injustificado, porque ella le exige a Jacob algo que verdaderamente Jacob no puede darle, no por sus medios, no puede lograrlo. Y ante esta imposibilidad, ante esta frustración, ella culpa a su esposo. Dame hijos, o si no me muero. Esto no es muy distinto a lo que pasa en las relaciones hoy. Aunque seamos cristianos, podemos comportarnos de esta manera con nuestro cónyuge. Igual que Raquel. En primer lugar, estar disconforme con la vida que tenemos, con lo que esperábamos tener. Teníamos una visión distinta, queríamos algo distinto. Y nos sentimos con el derecho a no valorar el matrimonio que Dios nos ha dado y exigimos
algo distinto. En segundo lugar, ella abrió el camino a este comportamiento al darle un valor exacerbado a algo que sí, era importante, era muy importante, pero no era más importante que Dios, tampoco era más importante que el amor de su marido. Y esto nos hace recordar, nos trae a la memoria, que cuando fallamos en nuestras prioridades, en lo que mueve nuestro corazón, vamos a tener un resultado un mal resultado. De la misma manera, si un hombre pone su corazón en su trabajo, va a tener consecuencias en su familia. Si una esposa, una mujer pone su corazón en otros anhelos, pone prioridad a otras cosas, va a traer consecuencias en la familia. Si uno de los cónyuges pone su corazón y su amor, su prioridad en sus hijos, va a traer consecuencias con su cónyuge. Raquel sufría por algo que no tenía, algo que anhelaba. No estaba mal en sufrir, sufrimos. Todos sufrimos y era justificable el sufrimiento que sentía Raquel. Lo que estaba malo era poner este anhelo como la fuente de su vida, como lo que iba a dar significado a su vida. Por esa razón, ella llega a decir estas palabras: dame hijos si no me muero. No tiene sentido vivir si no tengo hijos, es lo que está diciendo Raquel. Y aquí tenemos una familia compleja, dos hermanas, ambas anhelando algo desesperadamente, algo que creía que les iba a dar satisfacción. Pero en medio de todo eso, de sus errores, de sus conflictos, Dios muestra que es bueno y misericordioso. El texto nos dice que Dios finalmente le dio hijos a Raquel. Su primer hijo fue José. Génesis 30, versículos 22 al 24, dice: entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Vemos aquí cómo Raquel se da cuenta: Dios ha quitado mi afrenta. Vemos a Dios siendo misericordioso y bondadoso con ella. Ahora, toda esta rivalidad, esta tensión, va a traer sus consecuencias. Y los hijos se ven afectados y los vemos claramente en el comportamiento que ellos van a tener más adelante. Vamos entonces con el cuarto punto de esta historia, encontramos en esta historia: hijos rebeldes y una vida llena de amargura. En medio de las rivalidades, en medio de la competencia, Lea competía por el amor, Jacob envidiaba a Lea. Vemos que los hijos concebidos de esta familia no van a ser los más ejemplares. Al contrario, tenemos más de un gran escándalo en esta familia. Primero, como estudiamos en alguna ocasión en nuestros estudios de los miércoles en la semana, vemos a Simeón, Leví, que fueron verdaderos asesinos y criminales. Todo esto en respuesta a la violación a su hermana, Dina, hija de Jacob. En esa historia vemos que en Siquem, una persona llamada Siquem ve a Dina y abusa de ella. Después llega a Siquem junto a su padre, Hamor, y le proponen a Jacob y a su familia que Dina sea casada con este hombre Siquem. Todos aceptan, pero los hermanos dan una condición. Y esta condición era que todos los de la familia de Siquem se circunciden, debían de circuncidarse. La marca que distinguía a los que eran parte del pueblo de Dios. Y no solo debían circuncidarse ellos, sino todo el pueblo. Entonces, ellos les parece bien y acceden a esta petición. Entonces vemos que se circuncidan. ¿Qué pasa 2 días después, o 3 días después, mejor dicho?
Bueno, Simeón y Leví, el texto nos dice que ellos toman sus espadas y van a asesinar especialmente a Siquem y a Hamor, el que abusó de Dina y el padre de este violador. Pero no satisfechos con eso, ellos asesinaron a todos en el pueblo. Y no satisfechos con eso, el texto nos dice que ellos saquearon y robaron todos los bienes que encontraron, incluidos niños y mujeres, como nos dice Génesis capítulo 34. O sea, una brutalidad, una matanza, algo totalmente cruel, vil. Segunda cosa, segundo gran escándalo que podríamos ver en esta familia, tenemos a Rubén, el hijo mayor de Jacob, que se acostó con la esclava de Jacob, con Bilhá, aquella mujer que había concebido de Jacob. Entonces vemos aquí también una historia impactante, acostándose con la mujer que pertenecía a su padre. Esto lo podemos leer en Génesis 35, 22. Y por último, quizás el caso que más nos recordamos es esta rivalidad con José, el primer hijo de Raquel, que llegan al punto de venderlo como un esclavo a un pueblo extranjero. Vemos entonces que esta no es una familia con pequeños problemas. O sea, no es un pequeño problema entre un hermano y otro, no. Esta es una familia con grandes problemas. Ocurrieron cosas terribles aquí. Esta familia no había calma en esta familia. Un problema tras otro. Un conflicto tras otro. Ahora, después de hacer un pequeño recorrido por esta historia, ¿qué podemos sacar en limpio? ¿Qué podemos aprender? Bueno, como primera cosa, que el amor de tu cónyuge no evitará los problemas. Al ver esta historia, podemos ser tentados a escoger los versículos más emotivos, que nos hablan del romance, que nos hablan del amor de Jacob, que estuvo dispuesto a hacer todo por la mujer que ama. Pero si hacemos eso, la historia está incompleta y es engañosa, porque una vez que se pronuncian los votos matrimoniales de cualquier matrimonio, estamos también comenzando una vida que va a traer dificultades, que va a traer complicaciones. Van a aparecer las dificultades. Y en ocasiones los problemas vienen de cosas externas, de cosas que no vienen, no se iniciaron precisamente por nosotros, pero en otras ocasiones vienen por nuestro propio pecado. La historia de Jacob, de Raquel, de Lea, incluida ahí, nos recuerda que si bien hay una relación, o que si bien hay amor profundo en un matrimonio, no estaremos protegidos de las circunstancias difíciles. Van a aparecer. Estamos en este mundo, hermanos, y en este mundo vamos a sufrir. Por lo tanto, es importante que estemos conscientes de que no es un camino fácil, de que no todo va a ser color de rosa, de que es muy posible, y estoy por seguro, que no habrá un matrimonio perfecto, una familia perfecta. No siempre será así. Por lo tanto, no debemos poner una carga que es innecesaria. Habrá momentos complejos, habrá momentos difíciles, y debemos ser conscientes de aquello, tenerlo presente. Segunda cosa que podemos sacar en limpio de esta historia es que aunque esta sea una historia compleja, si Dios está, no es una mala historia. No terminará de una manera terrible, sino que hay esperanza. No es una mala historia. Dios vio el dolor de las dos hermanas y actuó con gracia con las dos hermanas. A Raquel le dio hijos a pesar
de esta distorsión en su deseo por tener hijos. Y finalmente, sabemos que por medio de este hijo José, también hubo redención en la familia de Jacob cuando estaban con hambre. Recordemos que José fue el medio que Dios utilizó para que esta familia pudiera preservarse. Entonces, esto no quiere decir que si confiamos en Dios vamos a tener la familia feliz, el matrimonio feliz, sin problemas, que todo va a estar resuelto, que tenemos que ser optimistas, positivos, que todo va a estar bien. No. Lo que debemos aprender es que debemos depender de Dios en todo tiempo, saber que Él está ahí. Porque muchas veces los problemas nos van a superar. Sufriremos dificultades. Pero en medio de todo eso está la gracia de Dios. Estará la gracia de Dios para interferir, para obrar a pesar de nuestra desgracia. Y Él puede ser glorificado en nuestro matrimonio. Un ejemplo de esto es lo que vemos en este matrimonio. Vino José para Raquel, quien Dios usaría grandemente para cuidar a su pueblo. La tercera cosa que podemos aprender de esta historia es que no todo siempre será culpa de tu cónyuge. Sin duda, muchas veces nos daremos cuenta de los errores de nuestro cónyuge. Todos los días nos damos cuenta de los errores que cometen. Pero también debemos ser cuidadosos en discernir que no siempre la causa de nuestros problemas es por culpa de nuestro cónyuge. A veces somos nosotros mismos. Es nuestro propio pecado, nuestro propio corazón. Nuestro propio pecado nos confunde. Nuestras propias motivaciones nos confunden. Tenemos la codicia de Raquel, que nubló su mirada, que la llevó a descargarse con su marido. Dame hijos si no me muero. La llevó a exigirle a aquello que él no podía dar. También la llevó a usarlo como moneda de cambio por un fruto. Entonces esto nos lleva a tener ojo, a tener cuidado y a mirar nuestro corazón en primer lugar. Cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos circunstancias difíciles, observa nuestro corazón, observa tu corazón a la luz de la palabra. ¿Será él el problema o seré yo? ¿En dónde está mi corazón? ¿He actuado correctamente? Entonces, esta historia también nos trae a reflexión y nos confronta con esa realidad. Porque muchas veces, si no siempre, hacemos eso, culpar a nuestro cónyuge, exigirle que sea distinto, que sea mejor. Pero también tenemos que, con ese mismo dedo, apuntar a nuestro corazón y también exigirnos ser mejores. Obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por esta clase, por esta lección y pidámosle al Señor que nos capacite, que nos instruya, que nos ayude también a aplicar estos principios que hemos aprendido, a ser humildes, a ser pacientes y a saber que Él está con nosotros, a pesar de las dificultades que podemos atravesar en nuestros matrimonios. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Padre eterno, gracias Señor por quién eres, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, un Dios de amor. Te damos gracias porque nos has dado este hermoso regalo del matrimonio, Señor, en donde sin duda podemos experimentar tu diseño, aquel que tú has predeterminado para la humanidad, donde podemos disfrutar del amor, disfrutar de la compañía, pero también, Señor, donde aprendemos a ser humildes, aprendemos a lidiar con nuestro carácter, donde también aprendemos a servirnos los unos a los otros y donde también
atravesamos por dificultades. Te pedimos que nos des la gracia, que nos des de ti, Señor, para poder atravesar estas dificultades, para poder atravesar estos problemas, como tú quieres, Señor, haciendo tu voluntad. Que tú te glorifiques a pesar de los momentos duros y que también tengamos esto en mente, que tú te glorificas y bendices a tus hijos, aunque ellos hayan cometido errores. Así que confiamos en eso y confiamos que nuestros matrimonios pueden ser sostenidos por ti a pesar de nuestros pecados. Te damos gracias por esta mañana, encomendamos nuestros corazones y te entregamos también el culto que tendremos en un momento más, que tú nos bendigas con tu presencia y con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.